Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. En un mundo donde el deporte trasciende el juego, donde cada historia tiene un héroe, un villano y una meta por conquistar, llega un espacio deportivo diferente. La Meta, con Joan Prats. Un podcast que no sigue la inmediatez, sino que se detiene a analizar. Un lugar donde el motor ruge, el balón rueda y la emoción no tiene límites. Aquí, en La Meta, exploramos más allá de los titulares. Desde los circuitos de la Fórmula 1 hasta los campos de fútbol, desde las montañas del ciclismo hasta las leyendas que inspiran generaciones o especulación sobre el negocio del deporte. Presentado por el comunicador deportivo Joan Prats y junto a los mejores analistas deportivos. Anthony Daimiel, ¿qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bienvenido a La Meta. Muchas gracias. Guille Jiménez, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Joan? Aquí, mejor que en brazos. Juanma Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a La Meta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una pasión por contar el deporte como nunca antes lo escuchaste. Cruza la meta con nosotros y escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Con el apoyo de BP. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo análisis de nuestros casos en este podcast que, ya sabéis, produce Upcast y en el que os detallamos todo lo relativo a lo que investigamos y resolvemos en las historias que os contamos previamente en Crímenes Ibéricos. Soy Vanessa de Lucio y hoy os traigo una historia antigua y escalofriante, un suceso que se produjo en Madrid en esa España negra de los años 50. Antes de comenzar, quiero saludar a nuestra experta, en este caso, la que me va a ayudar a resolver todas las dudas. Ella es María Hernández Moreno, nuestra doctora en Ciencias Forenses, es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además es coordinadora de investigación y docente en el grado en Criminología de la Universidad Isabel I. Bienvenida, María, como siempre. Muchísimas gracias, un placer, Vanessa. Es todo un placer para nosotros también tenerte por aquí y como siempre hacemos, María, pues vamos a empezar a repasar un poquito las líneas principales de esta historia antes de empezar con el análisis para que tengamos muy frescos y muy claros los datos. En este caso nos vamos muchos años atrás, a 1958, para conocer la historia de José María Jarabo. Fue un hombre que había crecido en el seno de una familia acomodada, con muchos posibles, aristocrática. Había nacido en Madrid en 1923, pero se mudaron a Puerto Rico cuando estalló la Guerra Civil y luego él también marchó a Nueva York, a Estados Unidos, un país en el que estuvo en la cárcel, acusado de pornografía y de ciertos abusos y fotografías muy perturbadoras y del que fue expulsado finalmente durante su juventud. Podemos decir que Jarabo
la verdad, nunca hizo nada de provecho, no tuvo trabajo alguno, no tuvo ninguna faena conocida. Su vida era más bien una espiral de adicciones y de apuestas que lo hacían vivir cargado de deudas y en permanente estado de embriaguez. Metido en ese tren de vida, de juego, de alcohol, mujeres y drogas, Jarabo se dedicaba básicamente a estafar, fingía diferentes identidades, empeñaba propiedades, empeñaba joyas y llegó incluso a vender el chalet familiar que tenía su familia en la calle Arturo Soria. Por esa época, en estas estamos, cuando una de sus amantes empieza a pedirle que recupere una joya muy valiosa que le había regalado su marido y que Jarabo le había empeñado. Lo había hecho en la calle Alcalde Sáenz de Baranda, en la casa Husfer, que era propiedad de Emilio Fernández y de Félix López Robledo. Tratando de recuperar esa joya empeñada y ahogado en las deudas porque no tenía dinero para volver a recomprarla, Jarabo decide acabar por lo sano y dirigirse al domicilio de Emilio, el dueño, donde nada más llegar mata a la criada, después mata al propio Emilio cuando horas después llega a su domicilio y también a su mujer, que además se descubre posteriormente en la investigación que estaba embarazada. Pero la joya no estaba en la casa. Así que en vez de huir tras estos 3 asesinatos, siguió matando. Paró un par de días, esperó, pensó y decidió que iba a volver a la casa Husfer a recuperar la joya y además a deshacerse de Félix, el otro socio, porque él también sabía de la relación que tenía con Emilio y de que, bueno, él había sido el que había empeñado esa joya. Por lo tanto, Félix también se lleva un disparo mortal. 4 muertes a sangre fría, premeditadas y con la finalidad de eliminar testigos. Jarabo ni mostraba arrepentimiento ni remordimientos. Había, bueno, planeado todo esto detalladamente para no dejar rastro, o eso creía él, y su actitud fría, la verdad es que facilitó un poco la tarea a la policía, que logró reconstruir los hechos un poco gracias a las pistas de la propia escena del crimen y sobre todo a la conexión que había entre los protagonistas, entre asesino y asesinados, porque el libro de cuentas de la casa Husfer revelaba que había habido una operación y una joya empeñada entre ellos. El arresto y la noticia, como podéis imaginar, fue todo un escándalo en la época. Era un aristócrata famoso y de mucha fama en la sociedad madrileña de la época, y sus crímenes dieron mucho que hablar durante semanas, tanto en las noticias como en los corrillos de la alta sociedad. Jarabo intentó justificar que todo lo que hizo fue por su amante, pero claro, los investigadores le consideraron culpable desde el primer momento, hecho que confirmó luego el juez aplicándole la pena de muerte. Jarabo acabó muriendo a garrote vil. Estos son los hechos, María, hechos de otra época, sí, nos quedan ya un poco lejos, pero muy verídicos y sobre todo muy interesantes desde un punto de vista de la historia criminalística de nuestro país. Por eso quiero empezar preguntándote si nos encontramos aquí con el típico perfil de personalidad narcisista, pero salpicado además por esta condición de hombre que pertenece a la alta sociedad y que cree que no le va a pasar nada, ¿no? Yo no sé si tú también opinas como yo, que Jarabo creía que su estatus le iba a permitir salir indemne de todas estas acusaciones. Sí, hombre, seguramente, como ocurre en otros casos que hemos analizado, esa falsa sensación de seguridad por encontrarnos en una clase social un poco más aventajada existe, pero además en este caso también llama mucho la atención que precisamente como comentas, pues es un perfil que no se va a recoger en lo que sería el delincuente común que solemos encontrarnos, porque partimos de que es un individuo que se encuentra pues en una esfera pues un poco más privilegiada, ¿no? En esa aristocracia, y que por tanto proviene de un núcleo familiar que se presupone cuanto menos pues acomodado, con ciertos ingresos, que por norma general no se encuentra relacionado directamente con antecedentes delictivos, con conflictos. Entonces es un poco llamativo en este sentido que algunos de esos factores que normalmente se suelen dar en la delincuencia común, pues en este caso no se dan, porque como comentamos tiene, digamos, como esa base un poco más ventajosa por pertenecer a esa clase social. Sí que es cierto que cuadra en mayor medida esa parte más narcisista de este individuo, esa personalidad que va mostrando
que bueno, pues sí que cuadra más frío, más manipulador, también esa necesidad de sentirse reconocido, que creo que cuadra muy bien con esa búsqueda de la joya importante para su amada, ¿no? Como él dice, que tiende también un poco a hacerle creer precisamente y a devaluar las capacidades de los demás para él sentirse intocable de alguna forma. Entonces yo creo que se va a juntar que él piensa que al pertenecer a la aristocracia, evidentemente, tiene cierto estatus y cierta ventaja, y al mismo tiempo que ese narcisismo que puede dejarse entrever en su personalidad, pues le lleva a pensar, evidentemente, que él es más inteligente que los demás y que su autoestima, de alguna forma falseada, pues le hace pensar también que los demás no están a su altura y que por consiguiente pues tiene esa cierta ventaja por partida doble, por así decirlo, para creerse pues intocable, como digo. Todo un perfil, la verdad, parece muy claro. Podemos decir también entonces, por cómo actúa, que se trató de un crimen planificado. A mí aquí me surgen algunas dudas. Sí que es cierto que acudir para recuperar la joya con un arma de fuego pues nos da ciertas pistas de que por lo menos había pensado esa acción y tenía esa posibilidad en su cabeza y le rondaba, ¿no? Pero sí que es verdad que llama un poco la atención que cuando un individuo trata de planificar un crimen, sabe perfectamente a qué horas puede encontrar a la persona con la que quiere pues enfrentarse, en qué lugar lo va a llevar a cabo, planifica también la huida, intenta no dejar otros testigos, no dejarse ver, no deja huellas, es un poco más cuidadoso, ¿no? Por así decirlo. Hay una cierta planificación, pero considero que en este caso le falla la meticulosidad a la hora de llevarlo a cabo y hay ciertos matices a la hora de asesinar a sus víctimas y sobre todo de huir dejando ciertos elementos, ciertas pruebas en el escenario que nos indican que realmente, aunque pueda tener esa cierta organización, le falta mucho para ser considerado un delincuente 100% organizado porque deja ciertas huellas, descuidos, ¿no? Algunos hilos sueltos que al final son lo que permiten que pues, las autoridades lo relacionen directamente con los crímenes. Entonces hay una cierta desorganización dentro de que evidentemente no podemos hablar de un delito basado en impulsos porque acude a la tienda con un arma de fuego y con la intención de recuperar esa joya cueste lo que cueste, ¿no? Sí, eso él está claro que actúa movido por esa petición del amante y, como dices tú, llevando una pistola encima. En este sentido, ¿qué pruebas científicas fueron cruciales para la condena? ¿Qué encuentra la policía que sabe o que le indica claramente que el camino está en la dirección de José María Jarabo? Pues sobre todo y lo que más llama la atención, precisamente por eso comentaba que a mí me choca un poco ese matiz de organización en el delito, son sus huellas dactilares. No se preocupa en ningún caso por intentar borrar sus huellas y al final, aunque estamos en una época que es cierto que no contamos con los avances que tenemos hoy en día, es determinante ese estudio para demostrar que estuvo en la escena del crimen. Hay que pensar que es cierto que aunque prácticamente hasta los años 90 no vamos a poder digitalizar nuestras huellas con la aparición del SAID, del Sistema Automático de Identificación Dactilar, ya desde principios de siglo se empieza a utilizar la identificación dactilar en nuestros servicios de policía científica y que nos va a permitir, gracias a esos estudios que llevaron a cabo en nuestro país algunos individuos como Oloriz, pues establecer un sistema de identificación clara que nos permita a través de diferentes puntos determinar que en este caso las huellas de Jarabo estaban en la escena y son las que le pertenecen a él de forma ineludible y sin cambios, por lo que sí o sí él estuvo en ese lugar. Además, también se encuentra en los registros de su domicilio el arma de fuego, que es otro de los elementos que, como digo, me llama la atención desde el punto de vista de la organización del delito, porque uno de los elementos clave siempre, ¿no?, es deshacerse del arma, que es lo que muchas veces complica esa investigación, que no se encuentra el arma con el que se efectúan, en este caso, pues los disparos. Evidentemente no había, como digo, unos medios tecnológicos como los que tenemos en la actualidad, pero sí que es verdad que la balística empieza a introducirse alrededor de los años 20 y que, aunque no podemos contar con una tecnología como en la actualidad, sí que se puede determinar una comparación tanto de vainas y de proyectiles como del arma para determinar realmente que fue ese en concreto el arma que se empleó en la escena, que casualmente está en el registro del domicilio de
de Jarabo y además pues le relaciona de forma directa con esas muertes. Entonces son elementos que también hacen pues poner en valor un poco el momento de la investigación y las actuaciones de las fuerzas policiales que aún en esa época y con las trabas de investigación tecnológica que hoy pueden salvarse más fácilmente, pues se logra establecer una serie de pruebas muy concretas que con ayuda de los testimonios de algunos testigos que le posicionan en esas escenas, pues construyen una hipótesis perfecta para que se pueda demostrar de forma objetiva que él fue el asesino de estas 4 personas de forma muy clara y así es como lo demuestra también el tribunal de forma posterior. Claro, pero como tú dices, se encuentra la conexión entre las balas y la pistola, se encuentran huellas digitales, hay incluso el testimonio de algunos testigos, está ese rastro en el libro de cuentas de la propia casa de empeños, pero yo lo que no sé, mi duda es si dada pues eso, el narcisismo del personaje y su estatus y su condición un poco casi chulesca, ¿no? De estar por encima del bien y del mal, lo que no sé es si él no se deshace de todas estas pruebas o no intenta al menos no dejar un rastro tan obvio porque por ignorancia, quiero decir, no sé si todo el mundo en los años 50 era consciente de que la policía podía tener tu huella digital o simplemente por arrogancia. Yo creo que se puede juntar un poco. Es cierto que ahora estamos, vamos a decir, sobrecualificados, entre comillas, ¿no? Gracias, pues, tanto a programas como los que hacemos de análisis de caso, todas las series policíacas, las novelas, que es verdad que, de alguna forma, aunque no seamos especialistas al 100%, nos hacen ponernos en alerta si el día de mañana estamos ante un crimen, porque sabemos que podemos dejar nuestras huellas, nuestros restos epiteliales, nuestro cabello, pero claro, es muy probable que en aquel momento, en la época, esto no fuese algo que se conociese de una forma generalizada, pero que también tenemos que tener en cuenta, como he comentado, ese carácter propio de nuestro protagonista que de alguna forma se caracteriza, entre otras cosas, ¿no? con ese trastorno que desarrolla de una falsa sensación de superioridad que de alguna forma, como tiene problemas dentro de la autoestima, este tipo de trastornos narcisistas lo que nos inducen de alguna manera es a necesitar la adulación, a sentirnos superiores y a tener esa sensación de grandeza, pero que tenemos que de alguna forma constatar menospreciando a los demás muchas veces y devaluando las capacidades de otros para mantener ese sentimiento de superioridad, ¿no? Entonces ya lo tiene un poco autoimpuesto porque pertenece a una clase superior, por decirlo de alguna manera, pero además ese trastorno de la personalidad le hace creerse realmente que está por encima del resto. Entonces es muy probable que entre que no pueda tener toda la información que a lo mejor dejamos ahora de la época y de qué hacía la policía en ese momento y que tampoco creo que de alguna forma cuadre, ¿no? con ese perfil de delincuente, digamos, habitual, porque no planifica y no es tan inteligente, ¿no? como para poder llegar a pensar lo más básico, que en el libro de registros va a aparecer su nombre y que va a ser muy Claro. evidente cuando encima no matas a una persona, sino que matas a 4. Entonces creo que se junta un poco una mezcla de su trastorno personalidad, que creo que es relativamente evidente, y la falta de información de qué ocurría en la época y cómo se investigaba un crimen en ese momento. Y en cuanto a la tipología del crimen, ¿es un crimen pasional o hablamos de algo más complejo? Nosotros cuando hablamos de crimen pasional, normalmente lo hacemos para referirnos, por ejemplo, en un homicidio a un ensañamiento o a un exceso de ira que se puede observar, por ejemplo, cuando acabamos con la vida de una persona y en vez de 5 puñaladas podemos observar 30, ¿no? Porque ese sentimiento, esa pasión que nos estamos dejando llevar por ella, pues nos hace actuar de una forma un poco fuera de nosotros mismos. Sí que es cierto que hay un móvil, en este caso, que sí que puede ser amoroso, pero no cabe duda que tampoco es proporcional a lo que sería el favor, ¿no? que le pide su amante. Entonces nos estamos dejando llevar un poco por las pistas que nos da Jarabo también, por una persona que no tiene ningún tipo de conciencia de lo que supone la gravedad de sus actos, no mide esa proporcionalidad como comento y además es muy frío, no tiene remordimientos, no llega a pensar incluso yo creo con total conciencia que realmente tampoco es la mejor solución al problema que tiene y que precisamente es algo de lo que llama la atención, ¿no? Esa falta de organización, pero a la vez esa gravedad en los actos, no es impulsivo, pero tampoco lleva a planificarlo bien, entonces descuadra un poco la forma de actuar con respecto de al final un favor que recuperar una joya que lleve hasta este punto es realmente llamativo también por esa gravedad de los hechos que no es proporcional ni se entiende ni se justifica realmente. Para nada, está claro. Y en esa falta de proporcionalidad, me pregunto yo si habría algún elemento en el comportamiento de Jarabo antes
del crimen, bueno, sabemos que se dedicaba pues eso, ¿no? A suplantar identidades, a hacer estafas, bueno, era un poco un vividor, malentendido, ¿no? Pero yo no sé si había algún elemento que nos pudieran indicar que podía ser un criminal. Bueno, sí que es cierto que esos pequeños acercamientos que ella tiene con la delincuencia nos dan pistas sobre ese tipo de personalidad que se encuentra relativamente cómodo en este tipo de ambientes, que no llegan a entender que sus acciones son negativas o pueden tener una repercusión y que es cierto que puede en algunos casos llegar a escalar en este tipo de violencia, que cada vez sea mayor, que los delitos sean cada vez más graves, porque se une que está ciertamente acostumbrado a moverse en ese ámbito sin ningún tipo de repercusión negativa, cada vez lo va a asumir como algo normal, no forma parte de su vida habitual, pero tampoco es algo novedoso para él, el llevar a cabo una estafa o moverse en un cierto ambiente un poco, digamos, ilícito. Y unido a esa personalidad es probable pues, que al final llegue a ese punto de descontrol en el que no sepa realmente cómo está actuando o hasta qué punto puede ser negativo. Sí que es cierto que en su adolescencia más temprana se recoge, ¿no? Que era un poco propenso a los excesos, es probable que tuviese algún tipo de trastorno de uso de sustancias, de drogas de abuso, de alcohol, y que se haya metido en esa vorágine de autodestrucción que de alguna forma también le puede hacer adicto a ese momento de adrenalina, de querer controlar esa situación, de sentirse todavía más empoderado, ¿no? Y con esa falsa sensación de superioridad, que es lo que también liga un poco pues, la personalidad de esta persona. Yo que te escucho siempre con mucha atención y que ya voy aprendiendo de rasgos de perfiles criminalísticos, entiendo que en el perfil de José María Jarabo vemos rasgos como la manipulación, la falta de empatía, desde luego, el narcisismo del que ya nos has hablado. No sé si me dejo algo. Bueno, se observa que también es una persona bastante fría, ¿no? Porque para llevar a cabo esos asesinatos sin mucho miramiento, no creo que tenga una cantidad de empatía que destaque en este caso. Llama la atención también que no tenga remordimiento ninguno, ¿no? Entonces, es una personalidad pues bastante curiosa que, bueno, no vamos a decir que pueda caer en la psicopatía porque habría que estudiar otros muchísimos indicadores, pero bueno, sí que nos ponen en alerta de una persona que cumpliría bien con ese papel de sicario, de matar a sangre fría sin ningún tipo de problema, porque es casi lo que ha hecho en este caso. Claro, el problema imagino yo que en la época muy difícil detectar todo esto, mucho menos prevenirlo. No habría ni el conocimiento ni lo estamos hablando, imagínate, esa España de la década de los 50 en plena dictadura, con muy pocos recursos, un país poco avanzado. Yo no sé, además, si las investigaciones criminalísticas de la policía contaban con, en fin, con poco No, ni recurso, entiendo, claro, claro. ni desde la criminalística más pura en cuanto a investigación científica y forense, ¿no? Ya hemos dicho, no hay ni ADN en esa época aplicado a la investigación forense, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Las huellas dactilares, poco más que acababan de implementarse sin la tecnología y las armas de fuego, lo mismo. Hablamos de cotejos muy básicos, estudios muy de andar por casa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero es que tampoco había un desarrollo de la criminología como lo entendemos hoy en día en base, pues eso, a perfilación criminal, tratamientos de prevención o de estudio de factores de riesgo para tratar de establecer una educación y una reeducación de esos delincuentes. No tenemos esas figuras de desarrollo, ¿no? de este tipo de disciplinas como lo tenemos en la actualidad, entonces se junta un poco el desconocimiento por parte de ambas disciplinas, tanto criminalística como criminología, y un caso que para el momento, a pesar de que fueran unos años más peliagudos, también resulta muy llamativo porque por suerte no era lo habitual y entonces también pues supone una serie de obstáculos y de esfuerzos todavía mayores de cara a la resolución y al tratamiento, dadas también pues esas faltas, ¿no? de avances que tenemos hoy en día. Y finalmente la sentencia. Los jueces o el juez no tuvo ninguna piedad, fueron implacables y le condenan a pena de muerte y además a garrote, mediante garrote vil. Hubo consenso en torno a la severidad de la pena, generó controversia en aquel Madrid de 1958.
Pero yo creo que al final este tipo de casos, más sobre todo en esa época que hablamos de que tampoco éramos tan garantistas, ¿no? como lo somos hoy en día, creo que en la sociedad suele haber un sentimiento bastante unánime de que, bueno, que pague por lo que ha hecho y que pague de la forma más grave posible. Entonces creo que es un tipo de pena que, bueno, pues la sociedad acogería con cierto gusto, digamos, ¿no? Dentro de la gravedad de los hechos, porque al final, bueno, pues es de los últimos casos que se llevaron a cabo con esa ejecución de Garrote Vil, porque, bueno, por suerte luego también pues ha habido modificaciones, como digo, mucho más garantistas que velan también por los derechos de la persona que es juzgada, en este caso, a una pena tan grave, pero yo me imagino que en aquella época es muy probable que sí que se acogiese con cierto alivio el entender que una persona con este tipo de, digamos, actuaciones poco agradables, ¿no? Y que asesina a 4 personas a sangre fría en 3 días, pues acabase de la misma manera para evitar posiblemente pues daños mayores y esa falsa sensación, ¿no? de peligrosidad que puede ser masiva en la sociedad cuando individuos de este tipo pues conviven entre nosotros. Con alivio y probablemente con morbo. Me imagino, Evidentemente. claro, las noticias de la época, no era un delincuente común que siempre, bueno, Ujú. pues es recibido con mayor indiferencia, ¿no? O con, sí, con más desprecio, injustamente, pero es así, porque al final el crimen es el mismo y es igual de injusto, pero es que esto lo había cometido una persona de la alta sociedad, uno de ellos, ¿no? Un aristócrata. Entonces esto durante meses correría la tinta. Claro, al final llama mucho la atención y es lo que comentaba al principio, que no llega a cumplir el perfil de delincuente común porque parte de una clase social acomodada, con ciertas ventajas, probablemente unos recursos, un tipo de educación que choca mucho porque no estamos acostumbrados y tendemos también un poco por en ocasiones esta falsa sensación de entender que el delincuente o el delito viene de la necesidad y del estrato más bajo, que no es real, pero que nos hace de alguna forma también sentirnos como en una esfera un poco alejada, ¿no? de esta situación y pensar que es imposible que en una alta sociedad individuos acomodados y que no tienen por qué buscarse la vida de este tipo de formas, pues decidan ser delincuentes. Entonces llama más la atención y evidentemente también el tinte de ese crimen más amoroso, ¿no? Más intentando agasajar a su amante, pues también resulta llamativo. Entonces yo creo que se debió de tener ahí unas semanas interesantes, ¿no? Entre los medios de comunicación, la prensa de aquel momento con este episodio, porque evidentemente es algo, por suerte, que no solía ocurrir, pero muy llamativo, por supuesto. Sin duda, todos los ingredientes para que la Ujú. coctelera diera un producto lleno Sí, de, sí, sí, de morbo y de, bueno, de interés. Bueno, pues muchas gracias por tu ayuda, María, en este caso, que nos queda a lejano en el vosotros. tiempo, pero que es muy interesante. Nos escuchamos en la próxima. Por supuesto, un saludo. Pues este ha sido el análisis de hoy, un caso que ha pasado a la historia, como decimos, no solo porque fuera una de las últimas ejecuciones por Garrote Vil, sino porque sigue siendo un referente de cómo una vida de privilegios y de riqueza combinada con una personalidad narcisista puede llegar a culminar en toda una explosión de violencia y de crimen en este caso. Nosotros nos despedimos y os esperamos en el próximo análisis del caso. Déjame que te proponga descubrir la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.